que tiene muy buenas fotos, recomiendo seguirlo, y que está o estuvo hasta hace muy poquito en Cholila. ¿Qué haces, Nicolás? Te saluda Yair Sibel desde la Radio de las Madres. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yair? ¿Cómo están los oyentes? Todo bien, querido. ¿Dónde estás en este momento? Mira, recién llegadito a mi casa acá a Esquel, a 2 horas más o menos de Cholila. Volví para casa después de unos días por allá en el terreno. Así que, bueno, nada, un buen baño y a recuperar un poco de fuerza. Contame impresiones, Nicolás, contame lo que viste, lo que se avisora que pueda pasar en los próximos días. Me imagino que también hablaste con colegas y con gente del lugar. Pintame un poco la radiografía de lo que está pasando en Cholila, que entiendo es el epicentro hoy de las preocupaciones por el avance del fuego. Sí, mira, justo ya que mencionás esto, venía hablando con unos colegas antes de salir de Cholila para acá. Y un poco poníamos en debate cómo estamos comunicando hoy, ¿no? Con las redes sociales y ante los problemas así que tanto urgen como una catástrofe como la que está pasando, que se nos están quemando los bosques. Y llegábamos un poco a la misma conclusión, que ante la gravedad, ¿no? Y la desesperación de ver llamas por todos lados, a veces, las redes sociales hacen un trabajo que termina siendo un poco contradictorio en esto de ayudar, ¿no? Porque hasta antes de ayer creo que fue la noche, que parecía que, no sé, el pueblo de Cholila iba a ser quemado entero por lo que circulaba en redes, y yo estaba justo en terreno, ahí con las brigadas, ¿no?, trabajando, y la verdad que es muy grave lo que está sucediendo, pero la verdad estaba lejos del pueblo, no estaba cerca. Con esto no le quiero sacar importancia ni dramatismo a lo que está sucediendo, ¿no?, aclarar eso, pero digo, de trabajar tanto en coberturas de incendios y con las brigadas y todo, uno va aprendiendo y va viendo el comportamiento del fuego, cómo avanza, para dónde, con qué velocidad, con qué no. Entonces eso a veces te hace trabajar más tranquilo y poder analizar varias cuestiones. Notamos que a través de un TikTok, porque fue así, se entró como en un caos, en una paranoia, y muchos medios salieron a comunicar a través de ese TikTok o de un flyer que no era información oficial. Entonces eso está bueno me gusta aclararlo como comunicador, ser responsable de eso. Total. Esto no quiere decir que no haya visto situaciones que me hayan, conmovido mucho, ni de gravedad, ni mucho menos, ¿no? De que se estén quemando muchas hectáreas de bosque, eso está sucediendo y es gravísimo. Pero sí dejar un poco en esto la tranquilidad de que el pueblo de Cholila, por lo menos con las condiciones de hoy y las de ayer, no estuvo en peligro nunca. Sí, el fuego pasó por un costado del pueblo, sería como de oeste a este. Cuando pasó por un costado es por el final del pueblo, que donde la población son casas medias aisladas, como más contexto rural, no pueblo en sí. Y ahí era de donde se hablaba los 3 kilómetros cercanos al pueblo, de que estaba muy cerca y todo. Eso fue un frente muy grande, la cabeza del incendio muy grande, que cruzó de oeste a este, y pasó que ahora, justamente antes de venirme, paré en la ruta para observarlo un poco cómo viene avanzando, y si más o menos nos ubicamos en el mapa, Cholila, está en la cordillera, nosotros en Esquel estamos un poquito más al sur de Cholila. El fuego, esa cabeza de incendio, viene avanzando hacia el oeste, o sea, hacia el lado de la meseta chubutense. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, y yo venía mirando que ya venía trepando el cordón montañoso que separa Cholila de Leleque. Leleque, les debe sonar porque ahí está, es la zona donde hay recuperaciones territoriales, está la estancia de Benetton, fue el caso de la LOF con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, toda esa zona es cuando cruce este cordón, va a bajar como para ese lado. Ahí ya no tiene mucho bosque de cordillera, así hay pinares dentro de la estancia de Benetton, pero no tiene mucho combustible de bosque nativo ahí. Claro. Obviamente que esto lo va a frenar la lluvia, no lo frenan los aviones que vengan, ni más brigadistas que se sumen. Lo que se puede hacer es ir tratando de defender y tratando de controlar ciertas partes, pero esto ya sabemos por experiencia que esta magnitud de fuego la apaga la lluvia, que se está esperando. Nicolás, ¿pudiste hablar con brigadistas, con las personas que están ahí en la primera línea del fuego? Hemos entrevistado gente acá en el programa que habla de los sueldos miserables que les está pagando el Estado a quienes están dejando la vida ahí. ¿Qué testimonios te quedaron dando vueltas?
Sí, sí, un poco esto que decís vos, hablando con la gente me decían eso, ¿no? Como sueldos recontra precarizados, sobre todo lo de manejo del fuego nacional. La provincia estaba un poquito más arriba en sueldos, la provincia de Chubut, sus brigadistas, que también siguen siendo unos sueldos que la verdad que no podemos creer, gente que esté poniendo el cuerpo, la vida ahí, ganen lo que ganan, ¿no? Pero bueno, es tremendo eso. Y un poco esta ni siquiera era opinión mía, pero un poco de información que estaba transmitiendo recién, de bajar un poco de tranquilidad, de que el pueblo no corría peligro, también salió de una charla y un debate ayer hasta largas horas de la noche con brigadistas y con pobladores, de cómo teníamos que comunicar esto, porque pensaban un poco lo mismo. Así que parte de esos debates y de esas charlas terminaron decantando en eso, cómo comunicar esto. Y después sí vi mucha gente en brigadas voluntarias, que eso es algo que acá en la zona y en la comarca, en la zona de Bolsón, Epuyén, El Hoyo, vienen funcionando ya hace como 4 o 5 años después de los incendios que también sufrieron allá, y están muy organizadas, tienen mucha utilidad y son todos voluntarios. Yo digo que cuando la comunidad se organiza, mueve lo que se le cruza adelante, ¿viste? Y es impresionante cómo accionan, cómo están organizados y cómo ya las mismas brigadas oficiales de manejo del fuego nacional, la provincial, bomberos y todo lo que están en los operativos, entendieron de la utilidad que pueden ser, ¿viste? Porque al principio era como no los dejaban pasar, usaban las fuerzas mismas no dejaban transitar en las rutas camionetas con tótem, que son unos tanques grandes, y motobombas. Entonces había todo ahí una cosa, y bueno, como todo lo nuevo también, ¿viste? Se tiene que ir acomodando y decantando. Esto pasó un poco con eso, y ahora son de suma utilidad los brigadistas voluntarios, porque primero que se están equipando mucho con conocimientos, que eso es fundamental para estar en un terreno así, herramientas, y están llegando muchas donaciones. Te digo porque lo viví en la casa donde yo me quedé a dormir anoche, que había muchos brigadistas, y llegaban donaciones ahí de borcegos, pantalones. La gente en lo que puede colaborar, colabora, ¿viste? Gotitas colirio, barbijos, bueno, nada, todo lo que sirva para esta cuestión. Así que un poco es eso. Después, desesperación de algunos pobladores. Si tienen la oportunidad, de paso lo comparto acá, nosotros tuvimos la chance de ayer entrevistar a un señor que se llama Hugo Buenulaz, que es un peón rural y un trabajador rural, diría yo. Él se presentó como peón rural, pero era un trabajador rural que estaba juntando sus animales por donde había arrasado el fuego. Mirá. Y hay una entrevista interesante en redes. Bueno, puedo pasar mis redes ahí, sí, como para que obvio, Nicolás. Es nicolás.palacios.ph. Sí. Eso en Instagram y en Facebook, por ahí van a encontrar la entrevista. Estaba ahí en el muro, que hicimos con otros 2 colegas, con Eugen M. y con Martín Sipo, perdón. Y el hombre nos contaba, ¿no? Y el relato ¿no? Desde el dolor, desde lo humano, de cómo los animales se le estaban quemando las pezuñas. Y digo, me hacía reflexionar en esto, ¿no? Ni siquiera eran de él las vacas. Él era el encargado de trabajar en ese campo, y él salió con su caballo hace una semana, que estaba dando vueltas por donde pasa el incendio para tratar de salvar los animales, ¿viste? Tremendo. Y escenas cotidianas que te dan cuenta también de lo que se juega ahí, de que las personas, bueno, del sentido de pertenencia, de cuidado comunitario, no solamente a salvarse solo, sino a apostar a cuidar a la comunidad de manera colectiva. Sí. Che, te quiero agradecer mucho por este contacto, Nicolás. Ahí las redes de él es nicolás.palacios.ph, ¿dijiste? Sí, exacto. Ahí y si no, en un rato también vamos a estar subiendo algunas de sus fotos a El Grito del Sur, que también las pueden chequear, uno de los colaboradores que tenemos ahí en el sur de nuestro país, que está siguiendo muy de cerca lo que pasa con los incendios. Gracias, Nicolás. No, por favor, bueno, para cerrar un poco, contar que se está esperando la lluvia. Hace un rato que llegué, empecé a hablar con gente de allá, y había empezado a caer unas gotas. Se está esperando una lluvia que ayude por lo menos a dar un respiro, descanso, que aplaque un poco todo esto, y después ver cómo se sigue accionando y trabajando, porque
se necesita una lluvia muy muy fuerte, que no es la que está pronosticada, pero bueno, se está poniendo ahí un poco la energía o la fe, o como cada uno lo quiera llamar, en eso. Totalmente. Así que veremos cómo sigue. Bueno, y yo, acá, hablé... Sí. Sí, no, te escucho. No, que hablaba de un frente que era el que pasó por el costado del pueblo, pero después esto está bueno también saberlo, que enfrente del pueblo, en dirección no hacia el pueblo, sino hacia Epuyén, que estaría como al sur de Cholila, al norte de Cholila, perdón, ahí hay un frente muy grande, que es el de la zona que se llama Arroyo del Blanco. Eso es un paraje rural pegado a Cholila, que es donde ayer estuvimos hasta tarde, con brigadistas y todo. Ahí hay mucho bosque nativo, mucho pinar, es donde estaba bastante feo también, aparte del frente que comenté anterior. Bien. Y a eso se le suma al frente de la Villa Lago Rivadavia y el que tenemos acá en Los Alerces, que creo que hoy, mañana voy a estar yendo para allá. Bien. Así que el fuego sigue activo, hay que ver cómo continúa todo esto. Espectacular, muchas gracias Nicolás, lo pueden seguir nicoláspalacios.ph y si no, en un ratito ven sus fotos que son realmente impresionantes y que van a estar subidas en El Grito del Sur.